la memoria de trabajo está entre la atención, la percepción y la memoria a largo plazo, o sea que siempre la tenemos activa. La memoria no la necesitamos y lo que necesitamos es una función ejecutiva y una memoria de trabajo súper potentes, ¿no? Y esta es la transición. No es que no le funcione el hipocampo, es que lo que no le está funcionando es el almacén que decíamos de la memoria de trabajo. También es importante, y es una cosa que yo también digo siempre mucho, que no solo hay que hacer hipótesis y confirmarlas, sino también intentar refutarlas. Claro. Confiar en vuestra capacidad, ¿no? Como psicólogos y como neuropsicólogos, pues para hacer vuestro trabajo, que sabemos un montón. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Neuronap. Mi nombre es Carolina Sastre y estamos en Neuronap Talks. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Marta Balaguer. Bienvenida, Marta. Hola, muchas gracias. Marta es neuropsicóloga clínica en el Servicio de Neurología del Hospital Sant Joan d'Espí. Quería hacerte, antes de entrar en materia, lo dicho, para relajarnos un poquito, un par de preguntas más personales. Cuéntanos, por favor, ¿cuál fue la primera vez que la neuropsicología se cruzó en tu camino? Pues fue bastante paulatino, porque yo, bueno, supongo que como todos los que estudiamos psicología, ¿no? Que nos hacen escoger la carrera a los 16, 17 años, a mí sí que me interesa el ser humano, conocer los matices del ser humano, porque ya se veía venir que es un tema muy complejo, y decidí hacer psicología para conocer el ser humano, ¿no? Y ya el primer año de psicología sí que me sorprendió muchísimo la asignatura que me dio Ferran Balada, que era, no recuerdo el nombre, pero bueno, explicó todos los potenciales de acción, cómo funcionaban las neuronas, y eso, claro, me sorprendió porque tampoco, cuando empiezas la carrera no piensas en esas cosas, ¿no? Claro, esto hace muchos años, ahora igual sí que tenemos más conocimiento, ¿no? Y bueno, un poco estuve durante la carrera con estas dos ramas, ¿no? Un poco todo lo que es la parte más del sistema nervioso y la parte de la conducta, hasta que sí que es verdad que alguien en alguna clase me habló de la neuropsicología. Digo, si es que esto es lo que junta las dos cosas, ¿no? Y ahí fue, pero fue bastante paulatino, ¿no? Durante la carrera, que ibas un poco mirando las dos cosas hasta que al final alguien te las junta. Y digo, pues esto es a lo que me voy a dedicar. Esta es la base un poco de todo. Exacto. También, y dices, hacia aquí voy. Sí, sí. Qué guay. Y nada, y luego sí que pues ya empecé a estudiar. Sí que es verdad que estuve un tiempo, como un año medio sabático, ¿no? Trabajando en otras cosas, que también aprendí otras habilidades que no tienen que ver con la psicología, pero luego al final sí que decidí, bueno, si yo quería hacer neuropsicología, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ya me decanté por la neuropsicología, estuve estudiando los posgrados, másteres, hice prácticas y ahí me quedé ya. Y desde entonces, pues desde que tenía 23, 24 años, que no he parado de hacer neuropsicología. Has tenido un largo camino, además, en tu carrera. Sí, unos cuantos años ya. Esto nos irá contando también cositas durante la charla de campos que ha ido tocando. Pero hoy en concreto vamos a hablar de un tema muy especial. Le hemos puesto un título muy chulo. Marta aquí ha dicho, vamos a hablar de memoria de trabajo, pero le vamos a poner un título muy chulo. El laboratorio mental, ¿cómo opera la memoria de trabajo? Exacto. Así que vamos a ver qué nos cuenta sobre memoria de trabajo. Sí, vamos a hablar sobre todo eso, ¿no? La idea es la memoria de trabajo es una función que conocemos mucho todos, ¿no? Siempre es una constante, nos hablan siempre de memoria de trabajo. Pero sí que hay algunos aspectos de la memoria de trabajo, no solo cómo evaluarla, eso yo creo que lo sabemos todos, pero sí que quería explicar cómo opera la memoria de trabajo para poder identificarla, no solo cuando administramos las pruebas propias de memoria de trabajo, sino también cuando pasamos otras pruebas, ¿no? O cuando hablamos con el paciente, cuando está haciendo estimulación cognitiva, cuando estamos haciendo estimulación cognitiva, pues saber identificar cuándo está usando memoria de trabajo y cuándo no. Yo creo que eso es súper importante porque la memoria de trabajo al final lo es todo, ¿no? Ella decía Baddeley, ¿no? Que la memoria de trabajo está entre la atención, la percepción y la memoria a largo plazo, o sea que siempre la tenemos activa, siempre que estamos razonando, siempre que vivimos la tenemos activa y es súper importante tenerla en cuenta y saber observarla y valorarla. Sí, que a veces separamos mucho, ¿no? Los diferentes dominios cognitivos, como que cada uno fuese por su lado y para nada. Para nada, exacto. Pero concretamente la memoria de trabajo es verdad que es algo muy de base, que integra todo, y esto es un poco lo que nos vas a intentar aclarar tú hoy, ¿no? Exacto. Donde la vemos y cómo funciona. Donde la vemos, cómo funciona y lo amplia que es, ¿no? Porque hay muchísimas estructuras cerebrales que la sustentan. Y cuando falla alguna de ellas, pues se notan los cambios en uno o en otro aspecto de la memoria de trabajo. Claro, porque no deja de ser algo muy amplio la memoria de trabajo. Exacto, sí. En realidad es todo, ¿no? Por ejemplo, hablaremos también de algunos modelos, los de Baddeley no tanto, pero sí que hay algunos modelos que vienen más de la psicología cognitiva, ¿no? Que explican
o que postulan, ¿no?, que la memoria de trabajo al final es toda la memoria a largo plazo y es una pequeña activación. La memoria a largo plazo sería una pequeña activación de toda la memoria a largo plazo, o sea, de todo lo que tenemos en el cerebro puede activarse pequeñas porciones y eso equivale a la memoria de trabajo, o sea que sí, la memoria de trabajo lo es prácticamente todo. Claro, aquí estás diferenciando, ¿no?, la memoria a corto plazo, luego la memoria de trabajo, luego la memoria a largo plazo, o sea, aquí hay todos estos matices que son donde tenemos que entender un poco qué está pasando en cada momento. Y es difícil de entender. La verdad es que cuando yo empecé a estudiar la memoria de trabajo, que fue por mi doctorado, ¿no?, me dijeron, mira, pues el doctorado, quiero trabajar la memoria de trabajo, me dijo mi directora de tesis cuando estábamos hablando de qué hacer. Y yo le dije, ostras, qué bien, porque la memoria de trabajo es una función cognitiva que está muy bien definida. Y hasta que me puse a hacer la revisión bibliográfica y digo, pero madre mía, te has arrepentido de esas palabras. Nada bien definido, ¿eh? Sí. Y realmente es verdad que cuando haces revisiones bibliográficas, como la memoria de trabajo es una función que realmente, además, no solo se estudia desde la psicología o la neuropsicología, sino que se estudia desde prácticamente todas las ramas de la neurociencia, también de la educación. Y claro, pues cada profesional hace su propia definición, la entiende a su manera, y incluso dentro de la psicología y de la neuropsicología, sobre todo dentro de la psicología, hay muchas definiciones diferentes de memoria de trabajo, ¿no? Y ahí viene la diferencia entre la memoria a corto plazo, la memoria inmediata, la memoria de trabajo. Lo que es memoria a largo plazo, parece que en esto todos coincidimos. La memoria a largo plazo es lo que pasa al cabo de las minutos, sobre todo varios minutos, horas. Y la memoria a corto plazo o la memoria inmediata y la memoria de trabajo, pues aquí sí que hay más controversia, ¿no? Por ejemplo, Baddeley sí que habla de la memoria de trabajo, ¿no?, de estos subsistemas, ¿no?, de varios componentes que están coordinados por el Ejecutivo Central. Y él sí que, o sea, al final los subsistemas serían lo que muchos consideran memoria inmediata y el Ejecutivo Central lo que muchos consideran memoria de trabajo. Baddeley lo agrupa todo en uno, pero hay otros autores que dicen que no. Que lo que sería el almacén, que sería el bucle fonológico, la agenda visoespacial o el buffer episódico, esto sería como una especie de almacén y esto sería memoria inmediata. Y luego lo que es el Ejecutivo Central, que es el control atencional, lo que nos permite manipular la información, esto sería memoria de trabajo. Y entre estos dos polos, pues ahí caben. Claro, muchísimo todos, todavía. Luego apareció el buffer episódico famoso. Exacto, sí, sí. Bueno, ahí también, cuando vas leyendo la bibliografía, es muy divertido. Porque sobre todo Cowan y Baddeley, que son los dos autores así que llevan más años, o los más clásicos, ¿no?, del estudio de la memoria de trabajo y que lo han hecho de manera más continua, pero ves cómo se van peleando en los artículos. Ves que Baddeley, pues Cowan ha dicho esto, pero esto no tiene razón. Y luego ves a Cowan y dice, Baddeley ha dicho esto, pero no tiene razón. ¿Alguna de las grandes diferencias cuáles son entre el buffer ellos episódico dos? Que incorporó, por ejemplo, ¿no? Cowan inicialmente, claro, Cowan viene de la tradición de la psicología cognitiva, no de estudios clínicos. Cowan es profesor universitario, trabaja sobre todo sus estudios iniciales. Trabajaba con alumnos de las universidades, lo que hacen todos los investigadores de la universidad. Y claro, sus estudios siempre eran con personas sanas, ¿no? Y su teoría lo que dice es lo que he comentado antes, ¿no?, que tenemos la memoria a largo plazo, que sería el almacén, y luego está el foco de atención, que serían mecanismos atencionales que activan porciones de esa memoria a largo plazo. Y esa activación es lo que sería la memoria a largo plazo. Ahí la memoria de trabajo. Baddeley, en cambio, habla de los multicomponentes. Y entonces, un poco para justificar que Cowan un poco también tenía razón y que la memoria a largo plazo también forma parte de la memoria de trabajo, es cuando se creó el buffer episódico, porque inicialmente ya sabéis que Baddeley solo tenía el bucle fonológico y la agenda visoespacial. Sí, que separaba por tipo de contenido. Exacto, por verbal y visual. Sí. Pero claro, Baddeley no incorporaba en su modelo la memoria a largo plazo y fue el buffer episódico el que incorporó la memoria a largo plazo dentro del modelo de Baddeley y fue un poco reactivo a las teorías de Cowan. O sea, desde el punto de vista atencional, que me queda a mí claro, es el buffer episódico, estamos añadiendo aquí dónde prestamos atención. El buffer episódico sería almacén. O sea, una cosa súper importante en todos los... O sea, si coges el global de todos los modelos, que hay muchísimos, pero sí que se dividen todos básicamente en dos aspectos. Por un lado tenemos lo que es el mantenimiento, lo que es el almacén. Necesitamos un sostén de la información, solo sostén, ¿no? Un almacén. Y luego necesitamos otras funciones, ¿no? Que en este caso son mecanismos atencionales, que cada autor también propone algunos. Y estos mecanismos atencionales son los que permiten manipular la información. Entonces, estos dos componentes forman parte
del contexto general de la memoria de trabajo. Y aquí es donde algunos autores dicen que el almacén es memoria inmediata y los mecanismos atencionales es la memoria de trabajo, y hay otros que lo juntan todo en memoria de trabajo. Pero los dos elementos están siempre. Vale, perfecto. Y entonces el buffer episódico sería el almacén, ¿vale? Es cuando se activa, nosotros tenemos la memoria a largo plazo, y la parte que se activa de la memoria a largo plazo para poder trabajar con ella en presente, eso sería el buffer episódico. Luego aparte tenemos el bucle fonológico, que sería para manipular información verbal, la agenda visoespacial, que sería para manipular la información visual o espacial, etcétera. Muy bien, yo creo que ha quedado muy claro. Sí. Perfecto. Es que al final son términos que a veces oímos mucho. Exacto, sí, vamos mezclando, pero es eso, ¿eh? O sea, los tres componentes, menos el ejecutivo central, los otros tres componentes de Baddeley son almacén. Vale, perfecto. Baddeley también es verdad que tiene 3 niveles como de memoria de trabajo, ¿eh? Tiene lo que es el almacén, luego hay un primer nivel atencional, que sería el articulatory rehearsal o la inner script, que es lo que nos permite alargar un poquito más lo que es el contenido de la memoria de trabajo, mantenerlo un poquito más tiempo, ¿no? Que sería cuando podemos subvocalizar, podemos subverbalizar. Eso es. Que es cuando alguien te interrumpe y ya se te ha olvidado. Pero si tú te puedes ir repitiendo lo que has oído, puedes alargar más el contenido de la memoria de trabajo. Y a nivel visual, el equivalente sería lo que Baddeley llama el inner script, que al final no deja de ser los movimientos de los ojos, los movimientos sacádicos, ¿no? Vale. Tú ves 3 objetos y la memoria de trabajo, lo que te permitiría alargar esos objetos en tu memoria sería los movimientos oculares. Qué interesante esto, sí. Y ese sería como el primer nivel atencional, que es un nivel atencional muy básico, y luego estaría el ejecutivo central, que ese sí que ya coordinaría mucho más los 3 componentes. Vale, muy bien. A ver, aparte de estos 2 autores, ¿no? ¿Tenías alguno más aquí en mente? Hay muchos más, sí, ¿no? Por ejemplo, Oberauer, que al final no deja de ser una continuidad del modelo de Cowan. Él también propone que hay tres niveles. Cowan propone la memoria de trabajo y los mecanismos atencionales que focalizan, ¿no? Le llama foco de atención, que es donde ponemos la atención de la memoria a largo plazo. Pero fijaros, además, que Cowan, igual que Oberauer, también hablan mucho de la memoria a largo plazo, no contemplan otra información que pueda estar en la memoria de trabajo, ¿no? Entonces, también es una diferencia con el modelo de Baddeley. Y entonces Oberauer, aparte de este foco de atención, hay como entre el foco de atención y la memoria a largo plazo hay también una serie de información activa, pero menos activa que la que tenemos en el foco de atención. El foco de atención es muy, muy reducido, según Oberauer, y luego tenemos como un segundo grado de activación de la memoria a largo plazo que está accesible, pero no inmediatamente, que también está activada. Y es eso, como veis, también hay una parte de mantenimiento, necesitamos una información que esté activa, que esté sostenida, que esté de alguna manera que esté almacenada, pero de una manera más activa, y unos procesos atencionales que nos permiten activarla, desactivarla, manipularla, etc. Claro. Bueno, con esto vemos claramente cómo, dependiendo dónde esté afectado, ¿no? Exacto. El paciente va a tener una serie de problemas u otros. Entonces no podemos generalizar, que a veces dices memoria de trabajo, ya claro, pero exactamente en qué matiz, ¿no? ¿Tiene claro, el problema? Exacto. Y los procesos ejecutivos, ¿no? Ya sea el ejecutivo central o los procesos, el control atencional, pues varían también en función del autor, ¿no? Por ejemplo, Oberauer, que este es el último que hablábamos, para él los procesos atencionales que más influyen en la memoria de trabajo es el control inhibitorio, ¿no? Porque es lo que nos permite de esta memoria a largo plazo que está semiactivada. El control inhibitorio permite decir, tú te activas, tú no. Tú elegir te activas, tú lo no, que te interesa. Es lo que te permite elegir. Claro. ¿No? Por ejemplo, Cowan habla más de los procesos de la atención selectiva, que es lo que nos permite escoger la información. Van bastante hiladas, al final la atención selectiva con la inhibición van muy de la mano. Exacto. Y también hablan de flexibilidad. Luego, por ejemplo, está Engel también, que habla de la flexibilidad, o de más... el concepto de memoria de trabajo de Engel es más de los procesos atencionales y va muy dirigida a una meta, ¿no? Vale. Es como muy dependiente de la función ejecutiva para Engel. La memoria de trabajo es como un subsistema de la función ejecutiva, entonces cuando te generas una meta, para llegar a la meta necesitas la memoria de trabajo. En cambio, por ejemplo, Baddeley o Cowan es más un proceso que siempre está, lo tenemos trabajando todo el día, independientemente de que vayas a hacer alguna cosa o no vayas, y la tienen mantenida todo el día.
Vale. Pero claro, yo creo que todos estos modelos tienen razón. De hecho, no es que yo lo crea, o sea, todos los modelos tienen evidencia a favor de ellos, con lo cual todos tienen un poco de razón. Y yo creo que por eso es importante no quedarse, por eso quería explicar los modelos, porque no es importante quedarse solo con el modelo de Baddeley, que nos es muy útil porque es uno de los pocos que está basado en lesiones cerebrales, y a los neuropsicólogos nos es muy útil porque podemos localizar la lesión con más facilidad que con el modelo de Cowan o de Oberauer. Pero muchas veces ves pacientes y puedes usar los otros modelos para interpretar, mira, es que esto es control inhibitorio, y como no tiene control inhibitorio, por esto está haciendo estos errores en el SPAN, ¿no? Por ejemplo, hay personas, ¿no?, que tienen mucha cantidad de estrés, que van como muy estrés, están súper activados, y cuando te hacen el SPAN directo, te añaden muchos números, te dicen, tiene un SPAN normal de 5, ¿no? Pues, Sí. pues una puntuación bastante normal, pero cuando pasan de 5, pueden añadirte más números, ¿no? O te los pueden cambiar de orden. Eso puede ser por el control inhibitorio, porque claro, estás ya un ratito diciendo números, tienes los números muy activados, como dice Oberauer, Y no sabes inhibe. cuál activas, cuál inhibes, y entonces dices más números de los que tocan, ¿no? Mira. Y eso es un error, por ejemplo, o un error o no, porque al final estás ya, si tiene un SPAN de 5, lo consideras normal, no dirías que eso está alterado, pero ver cómo lo... Claro, eso es memoria de trabajo, es un Exacto. problema por ahí. ¿Cómo Pero bueno, catalogas ahí, eso? claro, no, hay problema de memoria de trabajo, quizá no. Claro. También depende del resto de funciones, ¿no? Si ves que tiene puntuaciones muy altas en todo y ahí falla un poquito más, ¿no? Tiene puntuaciones escalares, yo que sé, de 13, 14 y en la memoria de trabajo, en el SPAN directo de 10, pues vale, está normal, pero sí que el control inhibitorio le está impidiendo Claro. alcanzar un rendimiento mayor. Sí, sí, sí. O cuando ves este error dices, ostras, pues voy a mirar el control inhibitorio o voy a hacer más pruebas de control inhibitorio a ver si es el control inhibitorio lo que está fallando, ¿no? ¿Y no podría ser algo tipo de memoria de trabajo que se lía con el anterior intento? No tanto inhibición per se, sino que está mezclando el primer intento con el segundo, con el tercero. Entonces no ubica ahí la memoria de trabajo bien. Ahí ¿Qué es lo que le estamos pidiendo ahora? podría ser, lo que pasa que ahí entramos también en una de las características que son súper importantes, y también quería hablar muchísimo hoy de ella, porque además es básica para poder interpretar la memoria de trabajo, y es que la memoria de trabajo tiene una capacidad muy limitada. Vale. Tanto Esto en es tiempo, importantísimo. sí. Tanto en tiempo como en contenido. Entonces, cuando te dice más números, puede decirte, obviamente, los números anteriores del SPAN anterior, hasta ahí el tiempo yo creo que alcanza, pero por ejemplo los mucho más anteriores no tiene que alcanzar. Cuando está diciendo los números anteriores, ahí está pasando ya algo con la memoria de trabajo que no es correcto, ¿no? O no ha inhibido suficiente la información. Y son los procesos atencionales los que están afectados, y eso sí que sería un fallo de memoria de trabajo, porque además te está impidiendo coger la información. Actualizar la información. Sí, exacto. Sí. Vale. Y bueno, digo, en este ejemplo, por ejemplo, sería podría ser a control inhibitorio, como hemos dicho, pero también hay otros aspectos que también pueden modificar la memoria de trabajo, ¿no? Por ejemplo, mira, esta mañana justo he visto un paciente que además era muy curioso. Venía, la principal queja era apatía. La mujer decía que estaba apático, es de lo único que se quejaba, que había pasado de ser una persona muy activa a no hacer nada en todo el día. Y bueno, la orientación diagnóstica obviamente era una demencia frontotemporal, una variante conductual de predominio apático. Pero lo empezado a explorar y la verdad es que estaba todo bien. Ajá. E incluso todo lo frontal, ¿no? De las fluencias semánticas, las fluencias fonéticas, los TMTs, un poquito lentitos en las pruebas de tiempo, pero estaba todo bien. Le pasó reconocimiento de emociones que estaban perfectas y digo, ostras, pues esto no parece una demencia frontotemporal, aunque estaba extremadamente apático, ciertamente. Luego finalmente le he pasado las funciones premotoras, la maniobra de Luria y las alternancias motoras, y ahí sí que ya ha empezado a fallar. Vale. Y luego con el SPAN, él ha cometido un error. Que hay un número del SPAN, creo que es el de 5 dígitos, que es algo así como 47231, y él me ha dicho 4321. Vale. Y me lo ha dicho muy rápido. Claro, ahí también es un automatismo. Eso puede ser un déficit en flexibilidad cognitiva, Claro. puede ser un déficit también en el control inhibitorio, que no puedes inhibir las respuestas automáticas. Y esto es muy significativo porque en el contexto de este paciente, que además tenía alteraciones como mucho más premotoras de enlentecimiento, a mí esto me ha cuadrado más, por ejemplo, con una parálisis, una PSP, Vale. de inicio pues más frontal.
¿no? Cuando en lugar de una demencia frontotemporal, ¿no? Y es ese error, que no es ese error, no vas a, obviamente, por ese tipo de errores no puedes diagnosticar. Pero te empieza a dar alguna pista, pero sí que te permiten contextualizar y dar, ¿no? una serie de signos que, sumados todos ellos, sí que te llevan a un diagnóstico muy precoz, además, porque la exploración neuropsicológica, insisto, que era bastante normal, muy normal, pero te dan, son como una serie de coherencia, además, que puedes orientar. Y la memoria de trabajo es lo que tiene. Si te fijas... si te fijas y sabes detectarlo. Exacto, sabes detectarlo, pues te ayuda a dar coherencia, ¿no? Vale. Que también, por ejemplo, a mí me ayuda mucho el conocer la memoria de trabajo, a dar coherencia cuando tenemos pacientes en que crees que son funcionales, ¿no? Entonces... la memoria de trabajo es muy difícil de simular. O sea, una amnesia es relativamente fácil, pero no sé, no me acuerdo y acabamos rápido. Pero la memoria de trabajo, claro, es una función, primero, que es bastante inconsciente. O sea, no podemos decir voy a usar la memoria de trabajo. O sea, sí que puedes decir voy a usar la memoria de trabajo, pero hay una parte de la memoria de trabajo que es bastante incontrolable, ¿no? Porque no podemos modificarla. Tú puedes alargarla, puedes acortarla, bueno, puedes alargarla, puedes trabajar menos, buscar estrategias para tener más memoria de trabajo, para tener amplitud, pero hay una parte inconsciente que no puedes controlar, ¿no? Entonces eso los funcionales se ve muy claro, ¿no? Mira. A veces, que es lo que decía, que he pasado de un tema a otro, una de las características de la memoria de trabajo es la capacidad limitada en tiempo, por ejemplo, en tiempo y en contenido. Pero en tiempo también. Entonces, cuando una funcional le dices el dígito y empieza, no sé, y sí, y no, y me has dicho el 7, me has dicho el 4, claro, ahí en 30 segundos la memoria de trabajo se acaba, y más si no estás haciendo la subvocalización. Sí. Y si al final te lo dice bien, dice, mira chica, no, este problema no es de memoria de trabajo, al contrario. Sí. Lo captas rapidísimo. Exacto, y eso es una inconsistencia que realmente es que no vas a, es lo de siempre, ¿no? No vas a decir que esa persona tiene un trastorno funcional por este error, pero sí que este error sumado a más inconsistencias, pues te acaba llevando a un diagnóstico, pues, de eso, de trastorno funcional. Sí. Y lo que decíamos, ¿no? Asociado también con la capacidad limitada de la memoria de trabajo, que es la característica más consistente, y todos los estudiosos de la memoria de trabajo están de acuerdo en que la capacidad de la memoria de trabajo es muy limitada. Actualmente creo que Cowan, la última medida era de 4, una memoria de trabajo de 4 más o menos. 4, esto lo han ido bajando también. Antes sí que estaba... que era Milram, no me acuerdo el nombre, Milner, perdón. Vale. Este sí que dijo 7 más menos 2, ¿no? Es pues Cowan redujo a 4 la memoria de trabajo pura. Vale. Porque ahí Cowan sí que tiene una fórmula además, y Cowan intentó delimitar mucho a la capacidad pura. O sea, eliminó, por ejemplo, la capacidad de chunking, ¿no? De agrupar elementos. Vale. Claro, esto ya no sería memoria de trabajo pura, no sería capacidad. O sea, tu capacidad puede crecer si juntas elementos, pero esos elementos juntos se convierten en uno. ¿Y esa capacidad de juntar los elementos, eso es memoria de trabajo también? Sí, sería procesos atencionales, un poco mezclado con la memoria a largo plazo, dependiendo de qué elementos sean, depende de cómo los uses, ¿no? Si tú agrupas con una acción deliberada, eso es, ¿no? Por ejemplo, te están diciendo varias palabras y tú por significado las vas agrupando, ahí yo creo que estás usando más función ejecutiva, más generación de estrategias, o más otro tipo de procesos atencionales, ¿no? Pero hay palabras, por ejemplo, en el subtest de letras y números, sí que hay en alguna longitud que está la letra I y la letra P que acaban yendo juntas. No recuerdo la serie exacta, pero yo qué sé. Que la mayoría de gente acaba encajándolas y la palabra IP ya es una palabra, ¿no? Es un término con sentido, un chang, ¿no? Que tenemos como muy, muy conocido. Entonces ahí ya también te sale, ahí estás tirando también de memoria de trabajo y puedes incrementar el span. Claro. Con esas ayudas, ¿no? Y bueno, también es importante saber que puedes incrementar el span con eso, ¿no? Y esto también del span, por ejemplo, dependiendo del lenguaje, el idioma, ¿tú crees que puede variar? Yo qué sé, el alemán, que a veces son como palabras más largas. Igual es más difícil memorizar 4 palabras así largas que perro, gato y loro. Se me acaba de ocurrir, ¿eh? Sí que es, claro, ahí ya entran los procesos más... como más de aprendizajes más implícitos, quizás, por el lenguaje. Vale. Sí que es verdad que una de las características también de la memoria de trabajo es que cuando aumentas la carga, disminuye la memoria de trabajo. O sea, tú si
en tareas supra-span, ¿no? Que dices más, que das más carga de lo que nuestro span puede asumir. Pues contra más palabras dices, el span más se te reduce. O sea, si tú dices 10 palabras, puedes tener un span de 5, pero si dices 15, se te va a reducir a 4 o a 3. Entonces, claro, con el idioma parece lógico que pase eso, pero claro, también es verdad que cuando tú hablas el idioma tienes mucho acceso a la memoria de trabajo que te permite hacer el chunking, son informaciones conocidas y se te activan mucho más, muchas más áreas cerebrales. Y ahí entraríamos con lo que dice Cowan, ¿no? Que sería el foco de atención que activa diferentes aspectos de la memoria de trabajo, hay de la memoria a largo plazo, y claro, al final el córtex, ¿no? La información está grabada en una red neural, se activa toda la red. Y con el lenguaje pasaría eso, ¿no? Si dices varias palabras en tu idioma, aunque sean muy largas, ¿no? Pero eso yo también lo había pensado, a mí me gusta mucho el finlandés, no hablo finlandés, para nada, bueno, alguna palabreja, pero muy, muy pocas, de hola y adiós. Pero el finlandés dicen que es uno de los idiomas que tiene las palabras más largas, porque van añadiendo, pero claro, todos son como desinencias y claro, esa palabra, yo digo, pero esa palabra necesitas mucha memoria de trabajo para recordarla, al final para ti, ¿no? Exacto, los que lo aprendiésemos. Exacto, pero para ellos no, porque al final, como son desinencias, cada desinencia al final aporta un significado, ¿no? Es como la S nuestra, la S nuestra que le pones el plural. Al final es el mismo significado, le pones como una gotita más de significado, no te añade, exacto, no más son carga dos cargas, ¿no? No sé, son ideas, tampoco estoy muy segura de que funcione así, no he leído nada al respecto, pero sí, hablando sobre el tema, o sea, al final va más probablemente de la familiaridad que tienes con ese contenido que del tipo de contenido. A mí si me empiezan a hablar sobre un tema en castellano, pero de un tema que no me suena de nada, me va a costar muchísimo más que sobre palabras que manejo en mi día a día. Y ahí está tirando tu memoria de trabajo, ¿no? Estás tirando de tu memoria de trabajo cuando aprendes un idioma. Totalmente. De hecho, es memoria de trabajo pura, hasta que no pasas a consolidarlo, ¿no? Que hasta que no pasa a la memoria a largo plazo y ahí se consolida. Que es más automático, exacto, al principio es agotador. Al principio es memoria de trabajo, estás todo el día usando la memoria de trabajo realmente. Muy bien, es muy interesante. La verdad es que sí, se estudia mucho la memoria de trabajo en el lenguaje, ¿no? De hecho, la demencia logopénica se asocia a un déficit de memoria de trabajo, en este caso el bucle fonológico, ¿no? Pero bueno, lo que es muy interesante, insisto, y por eso yo creo que el laboratorio, ¿no? de la mente y cómo opera la memoria de trabajo, y es no centrarnos solo, aunque insisto, el modelo de Baddeley para nosotros es muy importante, pero no es solo centrarse en ese modelo, hay muchos modelos que nos ayudan a explicar cosas de la memoria de trabajo que quizás el de Baddeley no tanto, ¿no? Y tenerlos todos en mente. Por ejemplo, también hay unos modelos que se llaman de Sensory Recruitment, que también son muy recientes, bueno, no tanto, pero ya tienen unos añitos. Pero estos también fueron muy revolucionarios porque asociaron la memoria de trabajo a áreas visuales primarias. A ver, o sea, ya el lóbulo occipital, esto, exacto, o sea, ellos hicieron unos experimentos con patrones multivoxel pattern, ¿no? De patterns multivoxel pattern, perdona. Y a partir de ahí, o sea, las señales que ellos localizaban en el lóbulo occipital las podían como desencriptar y realmente lo asociaban a la memoria de trabajo y descifraban, ¿no? Un poco, o sea, descodificaban la información que venía del cerebro con la información que estaban enseñando ellos en la memoria de trabajo. ¿Algún ejemplo que se te venga a la cabeza? No, para bueno, eran mejor? O sea, al final la percepción, cuando tú empiezas a percibir, que es un poco lo que dice el modelo de Cowan, extendido a las áreas primarias, ¿no? Y lo que dicen las teorías de memoria actuales, ¿no? Que al final la memoria a largo plazo se activa lo mismo que se activa cuando tú lo ves. Cuando tú ves algo, se activa toda una red. Y esa es la red misma que se activa cuando nosotros recordamos algo. Y en la memoria de trabajo pasaría lo mismo. O sea, ya desde el inicio, ¿no? Desde las áreas visuales primarias, cuando tú estás percibiendo un objeto y ese objeto desaparece, cuando tú lo sigues percibiendo en la memoria de trabajo, siguen manteniéndose activas las mismas áreas occipitales, que son las áreas primarias, y eso fue muy sorprendente. Joder. Y realmente, por ejemplo, claro, eso al principio choca, pero explorando me acuerdo una vez a un paciente tiene una lesión occipital muy parcheada, o sea, sí que tenía, creo que era el occipital izquierdo, y tenía una lesión en sustancia blanca, pero como muy parcheada, no era un infartazo, era... Y
Y claro, me pidieron la exploración porque el neurólogo lo veía raro. Decía, no es el típico, no tiene los típicos déficits. Marta, explorarlo porque creo que está haciendo un Alzheimer. Y fui a explorarlo. Digo, no es un Alzheimer. Es un problema de memoria de trabajo que le viene de la lesión occipital. O sea, la información realmente, como no puede mantener la información activa en el occipital, se pierde y no llega al hipocampo. Entonces, no es que no le funcione el hipocampo, es que lo que no le está funcionando es el almacén que decíamos de la memoria de trabajo. El paso anterior, sí. Exacto. Sí. No se fió mucho y lo fue siguiendo, pero el tiempo me dio la razón porque el señor no se ha demenciado, sigue, incluso mejoró un poquito. ¿Esto pudo mejorar entonces? Sí, bueno, ¿Se trabajó? No se trabajó nada, vale. Hace años de esto. Vale. Pero bueno, sí que hubo una cierta mejoría, la mejoría espontánea típica de los ictus, pero el señor no se demenció, hizo vida era más otro o menos diagnóstico. normal, o sea, era autónomo, siguió siendo autónomo y exacto, sí, no, el tiempo me dio la razón. Oh, qué importante, Sí, exacto, y eso teniendo, claro, es sorprendente, pero cuando luego lo ves en el artículo dices, claro, si es que, y al final... Yo trabajo un poco con todos los modelos a la vez, porque el de Baddeley también es muy importante. Pero claro, luego te encuentras cosas así y ves que la memoria de trabajo es que lo es todo realmente, ¿no? Por ejemplo, un paciente copiando la figura de Rey. Claro, si tiene una memoria de trabajo visual muy reducida, va a estar mirando la figura de Rey cada medio segundo. Si tú tienes una memoria de trabajo más amplia, vas a poder mirar la figura de Rey y estar más rato dibujando sin mirarla, ¿no? Todo esto... Te vas a organizar mejor, vas a ser más funcional, no vas a perder tanto tiempo. Y a lo mejor no es tanto un problema pues, de planificación, un problema de ejecutivo, sino que a lo mejor lo que estás viendo es un problema de memoria de trabajo, ¿no? Que tiene la memoria de trabajo más reducida. Y la reducción de la memoria de trabajo también es muy interesante cuando se reduce, ¿no? Porque la tenemos muy asociada también al lóbulo frontal, ¿no? Sobre todo al dorso lateral, que nos permite manipular. Pero realmente el córtex ventromedial es súper importante, o sea, lo que es la motivación, una persona muy apática o que tiene lesiones en el córtex ventromedial, te va a hacer un span súper reducido. Pero por esta falta de motivación, estas ganas de a ver uno más, pues él no lo va a hacer y se va a quedar tan tranquilo. Es más lo que el cerebro procesa de manera muy natural y sin ningún problema, ningún esfuerzo, ¿no? Pero si no... Exacto, y eso son lesiones, pacientes muy apáticos también, las PSPs lo hacen mucho también, las demencias frontotemporales, las depresiones también lo hacen mucho, este span tan reducido, pero son una falta de motivación que realmente el córtex ventromedial permite. O sea, tenemos las áreas más posteriores, que son el almacén, ¿no? Sería el buffer episódico, siguiendo las teorías de Baddeley, ¿no? Tenemos el buffer episódico que depende del parietal, ¿no? El bucle fonológico que es más temporado-parietal y el agenda visoespacial que también es más parieto-occipital. Y esas áreas son el almacén, pero necesitas el córtex ventromedial para que la sustente, solo para que la sustente. Luego viene el dorso lateral, que ya pues con el control inhibitorio, con la flexibilidad, con la flexibilidad, con la atención selectiva, es lo que te permite manipular, pero necesitas, es súper importante el ventromedial para mantener esta información activa. Y es súper importante también tener íntegras las áreas estas más posteriores, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con lesiones parietales izquierdas, el span no, lo hacen muy mal, se les va, pero es que además... Así como el ventromedial, que también hacen un span reducido, te lo dicen y se quedan tan tranquilos, los que tienen lesiones parietales realmente tienen la sensación de que la información se les va y que no la pueden coger, ¿no? Y te lo dicen, es que se me ha ido, es que no puedo, es que se me va, se me vuela, ¿no? O la lista de 15 palabras también tienen esa sensación. Y la lista de 15 palabras es muy interesante también, porque aparte de que obviamente hay aprendizaje, eso es indudable, pero no deja de ser 5 pruebas de memoria de trabajo seguidas. Yo la interpreto así muchas veces, ¿no? Vas acumulando y vas acumulando fatiga y vas acumulando palabras que al final, lo que decíamos, también se pueden mezclar. Sí, exacto, ¿no? Y la primera vez que dices las palabras, pues una tarea supra-span, ahí tienes tu memoria de trabajo. Y la segunda vez ya estás incorporando a la memoria de trabajo, estás incorporando la información que ya has grabado previamente. Y aquí vas incrementando, ¿no? Pero... interpretar, yo creo que el aprendizaje de 15, sobre todo el de 15 palabras, porque son 15 palabras como más aisladas. El busquilla es otra cosa, no tiene nada que, o sea, también hay memoria de trabajo, pero no es tan evidente, ¿no?
Y eso, en las 15 palabras, pues plantearte como cada vez que lo estás leyendo, no es solo una prueba de memoria, sino también estás testando la memoria de trabajo, también es súper interesante. Totalmente de acuerdo. Porque además, es lo que decíamos, el tiempo. La memoria de trabajo tiene un tiempo limitado. Y hay muchos pacientes, sobre todo subcorticales, ¿no? Con un déficit atencional importante, que tú les dices las 15 palabras, te dicen las 3 últimas súper rápido y luego callan. Y al cabo del minuto dicen, ¡ay! ¿Y esta que te ha dicho? Esa no viene de la memoria de trabajo porque ya ha pasado un minuto y eso ya no lo tenía en la memoria de trabajo. Vale. Eso viene ya de la memoria a largo plazo, que ya la ha codificado, ¿no? Esto de las 3 últimas palabras, aquí hablamos, ¿no? Los fenómenos. Exacto, el efecto primacía, el efecto recencia. Eso es. Pero incluso el efecto primacía y recencia, ¿no? Porque la memoria de trabajo también tiene efecto primacía y recencia, no solo el aprendizaje. Entonces, cuando tú... Es un tema de tiempo, ¿no? Si tú dices 5 o 6 palabras, da igual, con efecto primacía o recencia, pero los dices en el intervalo de 30 segundos, eso es memoria de trabajo. Y si luego al cabo del rato dices una, cualquiera, esa que has dicho al cabo del rato, como ya han pasado los 30 segundos, que es lo que suele durar la memoria de trabajo, esa ya no la estás abocando desde la memoria de trabajo, eso es que ya la has codificado. Ya la has integrado en tu memoria. Entonces, en el reconocimiento, o yo lo interpreto así también, no es lo mismo cuando haces el reconocimiento, no reconocer una palabra que has dicho inmediatamente después que esas que has dicho desde la memoria a largo plazo, ¿no? Si luego en el reconocimiento no reconoces la de la memoria a largo plazo, ahí está pasando algo que ya no es memoria de trabajo, que ya no es atención. Y aunque solo falle una del reconocimiento, yo para mí, si falla una de esas, tiene muchos puntos de que ya sea un problema temporal, aunque con un reconocimiento de 29 de 30, por ejemplo. Y eso, ¿no? Saber cómo funciona, cómo codificas, que te permite codificar la memoria de trabajo, es súper interesante. Y también en este sentido, que también lo hablábamos antes, lo de las enfermedades metabólicas, las encefalopatías metabólicas o todos estos pacientes más metabólicos, tienen un arousal muy bajito. Pero algo codifican, o sea, sí que les funciona el hipocampo, o sea, el hipocampo está funcionando normalmente, lo que pasa es que tienen un arousal tan bajo que no codifican nada, no fijan nada, pero porque no te pueden atender, pero siempre fijan algo. Y se ve súper claro, ¿eh? Como que no te dicen casi ninguna palabra y cuando no viene a cuento dicen, oye, ¿me has dicho esa? ¿No? Pues ahí estás viendo que no es una demencia establecida, porque muchas veces, en algunos casos, ¿no? Una enfermedad metabólica que acaba de llegar al hospital, que nadie sabe la historia, porque no, pasa muchas veces, normalmente además las enfermedades metabólicas son de gente que vive sola, que no se cuida, ¿no? Y no tenemos historia, pues cuando ves estos signos dices, esto no es una demencia evolucionada, porque la demencia evolucionada realmente no haría esto, ¿no? No sería capaz ni de una ni de nada. Entonces, algo le está funcionando, sobre todo el hipocampo le está funcionando, y es este arousal que tiene tan bajito, el que le impide. Ya otra curiosidad, así que se me va pasando por la cabeza. Es curioso eso, cómo hay algunas palabras que son además muy aleatorias, que dices, ¿por qué te has quedado con esta, no? Esta ha sido la que ha pasado a tu memoria a largo plazo. Igual ha sido un estímulo más saliente, algo más significativo para ti, ¿no? O simplemente que de repente en ese momento las conexiones neuronales estaban más activas. El efecto saliencia se llama, saliencia me salía en inglés. Pero el efecto saliencia condiciona mucho la memoria de trabajo. La memoria de trabajo, bueno, he dicho que eran 4, realmente sí, es esta la capacidad, pero sí que es verdad que en los últimos años hay muchas teorías que son las que ahora están cogiendo más fuerza y realmente son las que se consideran ahora, que sobre todo cuando hablan de la capacidad, hablan de una capacidad de trabajo que es limitada, pero no son 4 ítems, no es que se reparta tradicionalmente pensábamos, ¿no? Tenemos esto de capacidad de memoria de trabajo, pues si tenemos 4 cosas, pues 1, 2, 3, 4. Y ahora tenemos esta capacidad, pero esta capacidad se reparte entre los 4, de manera que uno lo podemos recordar muy bien y los otros 3 medio bien, ¿no? Y en función de la saliency, del saliency o de la saliencia, pues esta capacidad se va dedicando más a un estímulo y menos a otros, o más a otro, ¿no? Entonces, ¿por qué recordamos más una palabra?
bueno, puede ser el tono en que te lo ha dicho, el momento en que te lo ha dicho, ¿no? Lo que te haya conectado con tu memoria a largo plazo o que te haya generado una sensación, o simplemente el azar también, ¿no? Pues por eso es que al final juegan un montón de factores que a veces no podemos entenderlo ni justificar. ¿Por qué justo esto? O de repente ha habido un momento que ha respirado mejor, el cerebro como que le ha llegado más oxígeno. O sea, son mil factores. Son mil factores, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante saber observar, ¿no? Y saber que ahora estamos observando memoria de trabajo, lo que estamos observando, qué es lo que podemos esperar, que es un tiempo limitado, ¿no? Que es una memoria limitada, o sea, también limitada en contenido, que si nos dice 6, ahí algo está pasando porque la memoria de trabajo es más bajita, se está haciendo el chunking, ¿no? Todo eso. Y es súper importante observar y generarte hipótesis de lo que está pasando. A veces podremos confirmar esta hipótesis, a veces no podremos confirmarlas. También es importante, y es una cosa que yo también digo siempre mucho, que no solo hay que hacer hipótesis y confirmarlas, sino también intentar refutarlas. Claro. Entonces, bueno, pues esta es la exploración neuropsicológica, eso es lo que tenemos que hacer cuando exploramos. Claro, que al final es un trabajo constante, tú no puedes ir a una evaluación ya con un plan predefinido, no, o sea, según vas viendo detallitos, tú vas ajustando diciendo, pues creo que esta hipótesis será la correcta, voy a ver lo que dices, voy a comprobarla o voy a refutarla, que a veces también hay cosas que parece que vemos clarísimas y ya estamos viendo con la experiencia que lo que tenía tan claro hoy, mañana eso, claro, y cada paciente es único. Muchas veces. Cuando entramos a este nivel de detalle, y es lo interesante, cada paciente es único, ¿no? Y es lo que tú decías. Pues si dices esta palabra, ¿y por qué ha dicho esta palabra ahora? Bueno, genérate las hipótesis de por qué puede haber sido, intenta confirmarlas, ¿no? Eso es. ¿Qué le ha pasado por la cabeza? ¿Qué significado tenía? Es algo que ha hecho antes, o a lo mejor es algo de la exploración, ¿no? Por ejemplo, a veces, ¿no? Las intrusiones que hacen es de cosas que tienes alrededor. Eso es muy significativo, ¿no? Totalmente. El hecho de que te diga lápiz, porque que no sale en la lista, pero lo tienes en la mesa, ya te está diciendo, ¿no? Que tiene poco orden, ¿no? Que le está llegando mucha información y que no sabe colocarla cada una en su sitio, ¿no? Conectarla, expresarla, totalmente. También Baddeley habla mucho de eso, de las parafasias fonéticas o intrusiones fonéticas, intrusiones semánticas. Cuando tú estás, sobre todo con la lista de 15 palabras, bueno, 15 o las que sean, pero la lista de palabras, que insisto, no deja de ser una prueba de memoria de trabajo, al menos el primer ensayo, cuando hacen errores más fonéticos, eso tiene que ver más con procesos atencionales, ¿no? Si en lugar de cortina te dicen cocina, que también es muy habitual, eso es más atencional. Para mí ese error no tiene mucho significado. Sí, porque él incluso igual ha pensado que lo ha dicho bien, ¿no? En su cabeza lo tenía claro. Exacto, pero si en lugar de cortina te dicen ventana, ahí ya eso ya implica una conexión, implica un significado, implica más procesamiento y posiblemente esa información no venga solo de la memoria de trabajo, sino que ya se esté enlazando con la memoria a largo plazo, ¿no? Y entonces la importancia que tiene esto es sobre todo a largo plazo, ¿no? Cuando haces la evaluación a largo plazo, esta palabra ya se había codificado. Es probable que se haya codificado, es mucho más probable que se codifique cortina cuando la asocias a la ventana que cuando la asocias a cocina, ¿no? Y entonces que luego no te la reconozcan es muchísimo más importante cuando antes te han hecho las parafasias semánticas, ¿no? Y eso, pues insisto, ¿no? Con un reconocimiento de 28, 29 que estaría preservado, pues te puede crear mucha alerta y, bueno, si eres muy arriesgado, que yo lo hago alguna vez, pues, bueno, puedes orientarlo como un posible Alzheimer muy incipiente, que se haga la punción lumbar y detectar un Alzheimer muy, muy precoz. Obviamente no solo con esto, tendría que haber más signos, ¿no? Pero, bueno, es la primera pista. Pero bueno, es una pista, ¿no? Que teniendo la memoria bien en valores muy normales, pues son pistas, o a lo mejor un daño temporal, no hace falta que sea un Alzheimer, ¿no? Las epilepsias temporales también dan estos signos, ¿no? Y esto te puede alertar de que algo temporal puede estar pasando. Al menos alertarte, insisto, no se trata de, bueno, nos falla esto, un reconocimiento de 30, pero esto ha dudado un poco, venga Alzheimer. No se trata de eso, se trata de observar signos que nos lleven, bueno, a pensar que, ¿y si le pido un control por si acaso? O bueno, ¿y si hablo con los neurólogos, con los compañeros, si hacemos alguna más prueba, si tiene peso? O no sé, es otra visión, exacto, no decir, mira, es normal y vete a casa, sino a valorar un poquito más. Qué importante esta granularidad, el ir fijándose en cada pequeño detalle, es preciosa. Sí, porque además el spam es muy alucinante. Claro, yo al principio la memoria de trabajo la pasaba,
pues el span, pim, pam, ¿no? Y ya está, ¿no? Ya está. Decías, check, pero bien. cuando vas viendo los tipos de errores que cometen, cómo mezclan los números, cuándo no los mezclan, hay una variedad infinita. Y el span, que al final es una prueba súper sencilla, a mí ahora ya me da una información brutal. Sí, sí. ¿Alguna otra prueba que se te ocurra así aparte para la memoria de trabajo, aparte del span habitual el que span, todos usamos? sí. Claro, seguro que hay mucho más. Sí, hay muchísimas. De hecho, así, claro, a nivel clínico lo que usamos más es los spans, ¿no? El auditivo, el visual también, y letras y números, ¿no? Pero al final también la repetición de frases, que también es muy sencilla de hacer. Eso también es memoria de trabajo. Las tareas de NEVAC también se supone que son de memoria de trabajo, pero ya son otro estilo de memoria de trabajo. Otro estilo, claro. Sí, es que están al final... activando otras funciones. No otras funciones, sino ya no es el repetir, el mantener, el actualizar, sino que sería más el mantener y no interferir con el actualizar, ¿no? En el NVAC, o es más mantener, es un poco diferente al SPAN, ¿no? Luego están todas las tareas que se llaman las de Delay Match to Sample, que estas hacen más en investigación, pero bueno, también son muy interesantes, ¿no? Que es cuando tú presentas un set de objetos o palabras, lo que sea, los quitas de la vista y luego los vuelves a enseñar para saber si los reconoces. ¿No? Eso también, esas pruebas son muy, muy interesantes. ¿Por qué esta diferencia a veces tanto en pruebas más para clínica y para investigación? Esto siempre me llama la atención, que es como, no, esta prueba es muy típica en investigación y luego en clínica, ¿no? Viceversa. Sí, la verdad es que no lo sé. Yo una tarea de DMS, por ejemplo, de Delay Match to Sample, que es estas que he explicado, claro, me es difícil de interpretar también en la clínica, a lo mejor. No tengo tanto control sobre... El delay, por ejemplo, lo que está pasando, ¿no? Cuando presentas los estímulos y los quitas, claro, entre que los quitas y lo vuelves a presentar para el reconocimiento, eso es el delay, ¿no? Pues yo ahí tengo mucha falta de control de lo que está pasando, porque el paciente está callado, no sé si está pensando en la lista de la compra. Claro. Y entonces, por ejemplo, claro, cuando haces una investigación, sí que es verdad que se supone que el sujeto te está colaborando, ¿no? O, bueno, si haces neuroimagen o si haces electroencefalo, pues ya ves que sí. Pero en clínica, ¿no? Que intentamos afinar un poquito más, pues claro, a mí el delay me deja un poco, bueno, ya era... Sí, te pierdes una información exacto, muy ¿no? clave. No sé qué está haciendo. Y por eso igual el SPAN es como mucho más inmediato, tienes mucho más control de la información y de lo que está haciendo el paciente. Pero bueno, al final todos son pruebas y por ejemplo, el Direct Match to Sample en los últimos años también lo que se hace, que me parece muy interesante también. Pasa que, claro, a nivel de clínica no miramos tanto de momento, ¿no? Igual con los años sí. Pero lo que hacen, por ejemplo, sobre todo si es colores, en lugar de ponerte el color, te enseñan 4 o 5 colores. Y luego te dejan 30 segundos sin nada y luego te ponen un color. Y tienes que decir si estaba o no estaba. Entonces, lo que hacen es ponerte una rueda cromática con muchos colores y tú tienes que señalar justo la tonalidad que habías visto antes, ¿no? Y así miden la precisión. Ya no miden solo el tiempo ni el contenido, sino la precisión. Y en función de cuánto te acerques al color, pues está siendo más preciso o menos preciso. Y eso también me parece muy interesante. A nivel clínico, la precisión de la memoria de trabajo no nos orienta a ninguna área en concreto, no nos orienta a ninguna patología. No se ha estudiado, por eso yo creo que no la usamos, ¿no? Pues pero, igual es un campo, pero ¿no? Bueno, a abrir en algún exacto, momento. Sí, yo creo que a nivel de investigación, claro, no solo en neuropsicología, ¿no? Al final la investigación se hace en neurociencia cognitiva. Hay muchísimas disciplinas que estudian que utilizan no que la estudien en sí, pero que sí que utilizan la cognición y utilizan pruebas para sus necesidades que nosotros no las contemplamos nunca, ¿no? Como por ejemplo el modelo de Cowan. Es mucho de investigación, mucho de psicología básica y nosotros nunca lo hemos incorporado. Y es súper interesante. Y que dice el de Cowan, dice el de Engel, el de Oberauer o cualquier otro modelo, ¿no? Y, por ejemplo, el clásico estudio de Fusté, que es de los años 70, ¿no? Que fue el que primero grabó una neurona chispando, una neurona activa, y de ahí se definió la memoria de trabajo. La base neuroanatómica de la memoria de trabajo al final es que cuando el estímulo no está, la neurona sigue activada, sigue emitiendo potenciales de acción. Y esa es la base fisiológica de la memoria de trabajo, lo dijo Fusté en el año 74 o 77, y se sigue diciendo ahora. O sea, los modelos computacionales de la memoria de trabajo utilizan ese sustrato físico, ¿no? Y Fusté utilizaba la de la image to sample, ¿no? Pues, ¿por qué no podemos incorporarlo a la clínica, ¿no? Supongo que tampoco nos
no estamos, o sea, no tenemos información de cómo interpretarla a nivel de neuroanatomía, ¿no? Si nos hace mal esto, ¿cómo lo interpretamos, ¿no? Bueno, quién sabe si en un futuro no habrá más medios, ¿no? Que las evaluaciones sean mucho más completas, haya más medios y podamos estar monitorizando al paciente de una manera más holística. Sí, sí. Y otra cosa que yo creo que también nos influye es nuestra experiencia. Claro, el SPAN... Yo veo muchísimas cosas con el SPAN. Si me das un delay match to sample, pierdo mucha. Ahora mismo, ¿no? Hay una curva de aprendizaje de todas las pruebas que yo creo que los neuropsicólogos somos muy reticentes, ¿no? A cambiar de pruebas por eso. No porque sean mejores o peores, sino porque toda la información más cualitativa, ¿no? La información que nosotros recibimos por la experiencia, esa al cambiar de prueba la perdemos. Y aunque estés mirando la memoria igual, pero bueno, miras la memoria, pero ya no puedes mirar la memoria de trabajo, ya no puedes mirar el lenguaje con esa prueba, ¿no? Cuando tú... Y yo creo que eso pues, sí que sería un punto no a solventar, pero considerar, sí a considerar, a mejorar o... Sí, a plantearnos, plantearnos, ¿no? Sí. Ostras, cómo podemos, ¿no? Incorporar todo este conocimiento de la experiencia para poder cambiar de prueba, poder no cambiar, sino asumir pruebas nuevas y que no tenga tanto coste para nosotros, porque al final, ostras, estamos usando los TMTs, estamos usando, que son de los años 70. Sí, por también, eso. Claro, ¿no? Entonces, es algo que yo me cuestiono mucho también, claro, habrá que ir innovando, habrá que ir probando cosas nuevas. Yo creo que todos lo hemos pensado y seguramente está hecho, ¿eh? Pero el TMT en una tablet, ostras, te daría muchísima más información. Pero claro, tampoco quiero dejar el TMT de papel porque también me da mucha información. Bueno, ir usando lo mejor en cada momento, dependiendo del caso, incluso poder comparar los dos. Exacto, sí. Es abrir un nuevo campo y... Yo creo que es eso, ¿no? Que no se nos quite no sé... Claro, yo también soy muy reticente a cambiar por eso, pero porque ya tienes como... El ojo clínico entrenado, la práctica. Ves muchas cosas... lo que decía, ¿no? Pues puedes identificar, mira, ahora está usando la memoria de trabajo, aunque esta prueba es visoconstructiva, pero ahí está. Claro, todo eso lo pierdes de alguna manera, o no es que lo pierdas, es que tienes que volver a empezar a aprender. Eso es. Y claro, tienes la presión clínica de que, ostras... No tienes tiempo y con esto ya te funciona súper bien, ¿para qué vas a cambiar? Si ya estoy afinando tanto, ahora voy a cambiar y voy a... Claro. Pero esto sí que es un debate chulo que podríamos tener los neuropsicólogos, de cómo lo... Tú dices, ¿no? Toda tu experiencia, claro, tú ya lo controlas todo esto, pero la gente que empiece igual puede empezar a desarrollar sus habilidades de observación es lo que tienen en que otras hacer. Pruebas. Vamos a dejarlo ahí. Sí, con pruebas nuevas, incorporando, ¿no? Las nuevas tecnologías, que es que dan los tiempos de reacción, claro, con las nuevas tecnologías es brutal, porque tienes un tiempo de reacción del paciente muchísimo más puro, ¿no? Y ya no está el del neuropsicólogo, ese lo quitamos. Claro, eso es súper interesante y, ostras. E incluso tiempos de para evaluar la working memory muchas veces, a mí me parece también muy importante la vida real, es decir... ¿Cuánta interferencia hay en la vida real? Porque tú estás en la consulta con el paciente y claro, ahí no hay interferencias, todo en silencio, vamos a controlar todo, te voy a decir estos numeritos y ahora tú te los piensas y me los repites. Luego en tu vida real, ¿cuándo consigues silencio alrededor? ¿Cuándo no hay ningún estímulo que te interrumpa, que te desvíe la atención? Algo que tengas en tu entorno que no está tan limpio ni tan despejado como la mesa del terapeuta. Entonces, claro, ahí la memoria de trabajo todavía se dificulta más. Sí, pero luego también tienes otro punto que es tus rutinas, ¿no? Y tienes mucha información que ya tienes grabada en el cerebro, con lo cual te ahorras la memoria de trabajo. Claro, tú vas a una consulta nueva y estás pendiente de la mesa, de los lápices, aquí está esto, aquí está la puerta, aquí está este ruido que no lo conozco. En tu casa no. En tu casa toda esta información... Vale, ya lo tienes automatizado. Ya lo tienes automatizado, con lo cual la memoria, o sea, tu cerebro ya la ignora porque no es información llamativa y puedes dedicar tus recursos a otras cosas. En tu casa también tienes tus motivaciones. Estás más cómodo, más relajado, ¿no? Y tu cerebro, pues ya hay muchas cosas que tiene tan automatizadas que no necesitas tanta memoria de trabajo como a lo mejor en una consulta. Pero bueno, también es verdad que tienes mucha más estimulación. Vas por la calle y por muchas rutinas que tengas, el azar está constantemente a nuestro alrededor, ¿no? Claro, entonces, sí. Pero bueno, a veces también la información en la vida real es más significativa, lo que te facilita este trabajo, esta motivación,
bueno. Claro, está más activo el cerebro en la vida real, ¿no? Sí. En realidad tienes las motivaciones, a mí me interesa esto, ¿no? La atención selectiva va para aquí, va para allí, el control inhibitorio, y ahora por eso, ¿no? Yo creo que, y es una cosa a la que yo les digo mucho también a los pacientes, ¿no? Cuando me preguntan, ¿y qué hago para mejorar? Digo, pues vivir. Muy Pero bien. vivir en la calle y vivir activamente y vivir haciendo actividades y vivir proponiéndote cosas y vivir fijándote en lo que tú quieres, lo que te apetece y consiguiéndolo. Todo eso activa la memoria de trabajo, todo eso te activa la memoria, activa todo. Pero claro... Parece fácil. Parece fácil, sí. No, pero ostras, esto sí que me lo he planteado como muchas veces, ¿no? Sobre todo, claro, trabajo sobre todo con demencias, con gente así más mayor. Y claro, llega un momento en que la gente cuando se jubila, parece como que se queda al margen de la sociedad. Y que no se quedan al margen, ¿no? Hacen muchísimas actividades, porque ahora es una pasada. Sí, no paran. Pero igualmente son actividades como que les dan, ¿no? Pues bueno, ya me he jubilado, ahora me toca ir a bailar, ahora me toca ir a jugar a lo que sea, o me toca hacer esta actividad. Pero yo creo que tienen que participar, seguir participando activamente en la sociedad, no trabajando, porque ya han trabajado y tienen que descansar, pero pueden aportar muchísimas cosas, hacer asociaciones, organizar no es entretenerles por entretenerles. Exacto, no es entretenerles, es que ellos participen, o sea, son parte de la sociedad y pueden mejorar la sociedad, pueden cambiar la sociedad si quieren. Si no quieren, tampoco hace falta que lo hagan. Pero quiero decir, no, y eso es lo que realmente activa la memoria de trabajo, el tener muchas cosas, mucha información activa en la cabeza, tener ganas de hacer aquello. Claro. La motivación, es lo que decíamos, ¿no? Los pacientes apáticos les falta esta motivación para decirte 5 dígitos en lugar de 4. Pero si esto lo extrapolamos a la vida real, realmente la motivación, claro, ahí estamos hablando de una patología que ya tiene rendimientos bajos, ¿no? Pero en la vida real la motivación incrementa la memoria de trabajo, ¿no? Nuestro córtex ventromedial nos va a mantener activa mucha más información en la cabeza porque tenemos muchas motivaciones. Te gusta, exacto, ves que ¿no? sirve para algo real. Exacto. Sí. Y luego además en consulta al final decimos 5 números, ¿no? En la vida real no son 5 números, en realidad es el número de teléfono de aquí, que eso ¿no? se asocia con mi hijo, con el amigo de mi hijo, con el no sé qué, con no son números aislados, claro, al final haces conectas. Mucho más chunking, ¿no? Tienes mucha más capacidad de chunking, ¿no? Y eso incrementa más a más la memoria de trabajo. Y todo eso se hace viviendo, ¿no? Y saliendo a la calle y disfrutando, socializando, y no tanto pues haciendo sudokus, que también, pero no tanto, aprendiendo un idioma también, pero si lo complementas, ¿no? Pues con todos estos aspectos sociales. Son clave. Sí, sí. Muy interesante, Marta. Podríamos tirarnos aquí. Sí, yo hasta mañana. Totalmente. Sí, sí. Tenemos un límite, te voy a hacer las preguntas finales un poquito, a ver qué nos cuentas para cerrar. ¿Cuáles son las preguntas más habituales que te encuentras en el día a día cuando tú tratas con pacientes? O sea, ¿qué preguntas te hacen ellos, los familiares, incluso otros profesionales con estos temas de memoria de trabajo? Bueno, otros profesionales no tanto, ¿vale? Otros que no sean neuropsicólogos, porque desconocen mucho esta función. Yo creo que es una función cognitiva muy desconocida para el público en general, cuando es súper importante. Y no suelen preguntar cómo va la memoria de trabajo. ¿Vale? Con los neuropsicólogos tampoco me preguntan mucho. Yo creo que también dentro de la neuropsicología, al menos, claro, yo también vengo del campo más de demencias, también vasculares, pero igual... Así que en traumáticos la memoria de trabajo es como tiene mucho más peso, pero al menos en mi campo tampoco es una función cognitiva que realmente en demencias no diagnosticas una demencia en función del rendimiento en memoria de trabajo, ¿no? Puede ayudarte o no ayudarte, pero no hay una demencia que tenga como criterio diagnóstico alteración en la memoria de trabajo. Hay otras funciones cognitivas que son mucho más determinantes, ¿no? Y los pacientes, bueno, pues un poco lo que decía, ¿qué hago para mejorar, ¿no? También es verdad, insisto, la memoria de trabajo como no es una función conocida. Sí, pero te lo pueden formular de otra manera, ¿no? Tengo este problema, ¿por qué no consigo acordarme de esto? ¿Por qué tengo problemas a la hora de aterrizar esta idea? Muchas... Lo que te suelen decir es un poco los errores que luego ves, ¿no? O sea, hay pacientes que dicen, es que la información se me va, es que no puedo hacer porque se me va, ¿no? Otros te dicen, pues que me monto unos líos porque... Claro, me dicen blanco, pero yo luego lo mezclo con el negro y al final me acaba saliendo el gris, ¿no? Cuando es más un problema de control inhibitorio también. Claro, los apáticos pues no se quejan, claro, ¿no?
un poco, sobre todo lo que te cuentan es estos errores que hemos comentado, ¿no? Y sobre todo cómo mejorar, no tanto cómo mejorar la memoria de trabajo, porque no saben qué es la memoria de trabajo, pero sí cómo mejorar en general, ¿no? Y insisto, vivir activamente y disfrutar de la vida es clave para la memoria de trabajo, que además la memoria de trabajo es una de las funciones más importantes para mantener una buena reserva cognitiva. La memoria de trabajo lo es todo. O sea, es la base de todo, la base de la lectura, la base de la comprensión lectora. Está muy relacionada con la inteligencia, con la memoria a largo plazo. Si no tenemos memoria de trabajo, no memorizamos a largo plazo, ¿no? Entonces hay que activarla. Nos quedamos con este gran titular, realmente. Sí, vivir y que la memoria de trabajo es todo. Vivir activamente y la memoria de trabajo... Eso es que es la base de todo. Sí. Esta era la siguiente pregunta. ¿Recomendaciones prácticas para pacientes o familiares? ¿Vivir? Bueno, exacto, vivir activamente, no vivir, vivir activamente, muy activamente y disfrutar de la vida todo lo que se pueda. Vale. ¿Algunas recomendaciones de libros o artículos un poquito por si alguien quiere profundizar más? Pues bueno, Baddeley es el obligado, ¿no? Para los neuropsicólogos, cualquier libro de Baddeley, y hay artículos muy interesantes, sobre todo de revisión, ¿no? En el Annals of Psychology o en el Annals of Neuroscience, en todas las revistas estas del Annals Reviews. Aquí hay varios artículos, no solo de Baddeley, sino creo que también hay de Oberauer, hay de Cowan, hay varios de memoria de trabajo, cualquiera de ellos es súper útil. Cualquier libro de Cowan también. Cowan habla mucho de la capacidad de memoria de trabajo, de esta capacidad limitada, pues cualquiera de sus libros. Vale. Y hay un artículo también que es muy interesante, que es una revisión que hicieron muchísimos autores, menos Baddeley. Baddeley no participó, pero Cowan sí, Oberauer y muchísimos, Engel también, muchísimos autores muy importantes de la memoria de trabajo. Hicieron una revisión de todos los artículos de memoria de trabajo, que es ingente. Esta revisión es horrible porque hay millones de artículos de memoria de trabajo y han sacado como una serie de características que no dependen del modelo teórico desde el que se estudia la memoria de trabajo. Y yo creo que es muy interesante porque dice muchísimas cosas. Hoy hemos dicho 2, pero yo creo que hay como 13, hemos hablado de 2 o 3 características, ¿no? Pero en ese artículo hay como 13 o 14 y dentro de cada característica hay diferentes subapartados. O sea que... Muy completo, entonces. Es súper completo y te da idea de la complejidad de lo que es la memoria de trabajo. Parece sencillita, pero no es nada sencillita. Y ese artículo, que es Benchmark of Working Memory, de Oberauer y de más autores, yo creo que es muy, muy interesante. Vale, dejaremos la bibliografía en la cajita de descripción de YouTube con todas estas ideas, así para que todo el mundo que lo pueda consultar pueda acceder a ello fácilmente. Últimas 3 preguntas. Ay. ¿Tecnología sí, tecnología no? Por supuesto que sí. Por supuesto. Tecnología sí, siempre sí. Y... ¿De qué manera? Hombre, siempre, obviamente, como recurso, no como sustituto de nada, sino como recurso y que nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, en los últimos años, ¿no? Este último año sobre todo, ¿no? Me he encontrado, por casualidad supongo, bueno, hay muchas quejas de los móviles, las nuevas tecnologías. En infantil no voy a opinar porque no sé de niños y me voy a callar de niños, pero en adultos mi teoría es que va súper bien los móviles. De hecho, incluso yo creo que hay un sesgo de publicación muy importante. Todos los artículos que se publican, ¿no? Para ver los efectos de los móviles, lo que buscan o lo que se plantean son efectos negativos. Hay muy pocos artículos que su hipótesis principal sea en qué mejora. Y lanzamos ahí una idea, sí. Pero realmente las redes sociales, los móviles, sobre todo toda la información que tenemos, eso mejora mucho la memoria de trabajo. Sí que es verdad que va en detrimento de la memoria a largo plazo, porque no memorizamos. Ni nos esforzamos. Porque no hace falta, porque lo tenemos todo en el móvil, ¿para qué vamos a memorizar? Pero estamos desarrollando una gran memoria de trabajo al mismo tiempo. Y bueno, desde mi punto de vista, y sin haberlo estudiado en profundidad, pero es mi opinión, estamos desarrollando otro tipo de funciones cognitivas, ¿no? Hasta ahora la memoria era súper importante, la memoria a largo plazo, todo se estructuraba alrededor de la memoria. Todo el aprendizaje, toda la vida tenías ahora a lo mejor, con todas estas nuevas tecnologías, la memoria no la necesitamos y lo que necesitamos es una función ejecutiva y una memoria de trabajo súper potentes, ¿no? Y esta es la transición, esta es mi opinión, y por eso defiendo mogollón las nuevas tecnologías. Yo creo que estamos en una transición del ser humano, es un cambio yo creo que radical y no tiene por qué ser a peor, yo creo que será a mejor, aunque nos cueste los hipocampos, pero... Muy bien, mira que a mí me gustan los hipocampos, los quiero mucho, pero bueno, no sé, o sea, al final el cerebro es súper plástico, lo tenemos para adaptarnos
al medio que nos rodea y ahí estamos adaptándonos a las nuevas tecnologías. Muy bien, muchas gracias por mojarte además. Sí, mogollón. Yo siempre me mojo, eso es verdad. Esto es importante, al menos eso, desde la humildad y desde mi opinión. Obviamente es mi opinión. Claro, qué bien. Y insisto, que no hay estudios y insisto que no estoy hablando de niños, en niños ya que hablen los neuropsicólogos infantiles, pero bueno, yo creo que es importante las nuevas tecnologías. Pues a ver hacia dónde vamos, porque ¿cómo te imaginas la neuropsicología en 10 años? Entonces? Pues con poca memoria y mucha función ejecutiva. No pinta mal la cosa, no pinta nada mal, no. Vale. Mientras sigamos socializando, que esto es uno de los grandes problemas de las tecnologías a veces. Eso es, bueno, hay que integrar un poco. Sí que es verdad que la socialización física, ¿no? La de cara a cara, eso lo estamos perdiendo, ¿no? Pero está mejorando mucho otro tipo de socialización, ¿no? Por ejemplo, con el WhatsApp ahora tenemos amigos amplías que la red. Hace 25 años o nos hubiéramos olvidado porque ya pierdes el contacto si no lo ves día a día, ¿no? Sí. O incluso también estimulan la memoria, ¿no? Cuando te conectas al Facebook y resulta que aquel compañero de la infancia, pues estás estimulando la memoria a largo plazo. Me encanta tu optimismo y cómo lo enfocas todo desde ese lado. Maravilloso. Hay que buscar el lado positivo. Sí. Pero dentro de 10 años sí que me imagino eso, ¿no? Una neuropsicología mucho más digitalizada, ¿no? Optimizando muchísimo más los procesos, con menos interferencia quizá del neuropsicólogo, que se pueda medir todo más objetivo. Pero claro, los neuropsicólogos somos los que tenemos que decidir cómo se mide eso objetivamente. O sea, sí que es verdad calcular los tiempos de reacción, por ejemplo, ¿no? Pues ya te ahorras el tiempo de reacción del neuropsicólogo, pero el neuropsicólogo tiene que decir cómo se calcula ese tiempo de reacción. Entonces creo que sí que todo lo digital y todas las nuevas tecnologías nos van a ayudar mucho a la neuropsicología. El Big Data también nos va a ayudar muchísimo y eso, y así me la imagino. Y luego también los pacientes me los imagino muy diferentes, con funciones cognitivas diferentes, con baremos muy diferentes a los que tenemos ahora y eso, con diferente organización cerebral. Y poco a poco nos vamos a tener que ir adaptando a eso, ¿no? Y aprendiendo nosotros también. Exacto, también tendremos que evolucionar, faltaría más. Y yo creo que es súper interesante por lo que decía, ¿no? El cerebro no es algo físico, al contrario, es súper dinámico, lo tenemos para adaptarnos al medio y los neuropsicólogos pues también nos vamos a tener que adaptar a los nuevos cerebros, ¿no? Si el medio va cambiando y nos vamos adaptando a este nuevo medio, pues a lo mejor el TMTA va a quedar obsoleto porque no sabrá ni coger un lápiz, pues habrá que evolucionar también como neuropsicólogos. Muy bien, muy bien. Y para acabar, recomendaciones para los que empiezan. Pues para los que empiezan, en primer lugar, sobre todo, perseverancia. La neuropsicología, igual que la psicología, es trabajar de ello. No es que sea imposible, pero bueno, necesitas una gran dosis de perseverancia, pero yo recomendaría que perseverarais, que al final casi siempre, ¿no? Acabas consiguiendo trabajar de neuropsicólogo. Y luego lo que también les diría mucho, que confiaran en la neuropsicología. Yo creo que eso es súper importante. Los neuropsicólogos somos la única profesión. O sea, ya los psicólogos son los únicos que sabemos estudiar la conducta. Ninguna otra profesión se dedica 4 años a aprender cómo valorar la conducta. Nosotros sabemos medirla, sabemos qué condicionantes tiene, que la influye, que no la influye. Y eso los psicólogos somos los únicos que lo sabemos. Y los neuropsicólogos somos los únicos que sabemos cómo valorar la conducta y cómo relacionarla con el sistema nervioso central. Obviamente hay más profesionales que saben cómo funciona el sistema nervioso, pero que lo sepan relacionar también como los neuropsicólogos con la conducta no hay nadie. Entonces confiar siempre en la neuropsicología y os irá bien, porque la neuropsicología sabe mucho, tenemos mucha capacidad de inferir, tenemos muchísima capacidad de predecirles, no predecir, pero sí de valorar las secuelas de las lesiones, de inferir enfermedades, de inferir patologías y muchas más cosas que tenemos que iremos haciendo, ¿no? Porque al final la neurociencia también está avanzando mucho y los neuropsicólogos ahí estamos, y confiar en la neuropsicología, observar mucho al paciente, generaros muchas hipótesis, pensar que el cerebro no es algo físico, o no es algo inamovible, al contrario, hay que observarlo constantemente, el cerebro cambia y hay que observarlo y confiar en vuestra capacidad, ¿no? Como psicólogos y como neuropsicólogos, pues para hacer vuestro trabajo,
que sabemos un montón. Qué mensaje tan potente para acabar, Marta. Yo creo que habrá llegado, ¿eh? Y si no, espero repetirlo, porque exacto, es un mensaje sí, que... eso es un mantra, hay que repetírselo como un mantra, sí. Que los neuropsicólogos sabemos mucho de neuropsicología, sí. somos los únicos que sabemos de neuropsicología. Y que podemos aportar muchísimo. Podemos aportar muchísimo. Y hay que estar seguros de nuestro conocimiento, ¿no? Y aportar a los profesionales con los que trabajamos, que ellos no saben y nosotros sí. Pues muchísimas gracias, Marta. Ha sido un verdadero placer. Sí, la verdad que me lo pasa muy bien. Muchas gracias. Me alegro, que esto también es importante, aprender cosas, pero tanto, también que lo pasemos bien todos. Bueno, pues despedimos aquí el podcast de hoy. Esto ha sido NeuroNap Talks. Y sobre todo, recordaros que sigáis cuestionándoos todo, que al final esto es lo que estamos haciendo aquí cada día con nuestros ponentes. Un saludo y hasta pronto.